Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a hacer rápidamente un resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Lo primero, hablar de el Estado, que es lo que estamos hablando de la organización política de lo que es el Estado chileno. ¿Qué se define por Estado? Hay una definición que nos da el filósofo Max Weber, en donde dice que es una comunidad humana que al interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Esa sería una definición filosófica, pero algo mucho más simple, podríamos decir que el Estado es una agrupación humana, es una nación políticamente o jurídicamente organizada, es decir, que posee una constitución. En eso sería lo que es un Estado, algo bien sencillo de definir, ¿ya? Los elementos que componen un Estado son muy importantes, ellos siempre tienen que estar presente. Si no están estos tres elementos, el Estado no existe. Uno que es la nación, que es el grupo humano, el territorio, el lugar donde se va a desarrollar el Estado, y la soberanía, es decir, la independencia y que corresponde al reconocimiento del Estado por otros. El bien común también es reconocido como elementos que son importantes, pero los tres primeros, nación, territorio, soberanía. El bien común viene a ser, porque hay algunos teóricos en los últimos años que hablan de que también forma parte como fundamental de lo que es un elemento del Estado, pero en términos generales son los tres, nación, territorio y soberanía. ¿Ya? El bien común se refiere al bienestar que debe tener la población al interior justamente de un Estado en particular. ¿Ya? ¿Cómo es administrado el Estado? El Estado tiene una persona que la administra, que en este caso en el chileno es el presidente de la República, el que cumple funciones de gobierno y que busca justamente dirigir el país por el bien común. ¿Ya? El presidente tiene funciones administrativas, como es el nombrar ministerios, intendencia, gobernaciones y otros órganos de gobierno y servicios públicos. En estos últimos tiempos ha ido cambiando precisamente el tema, por ejemplo, de las intendencias de los gobernadores, los cuales van a entrar, en el caso de los gobernadores, a elección, no va a ser determinado por el presidente de la República. Los intendentes todavía siguen siendo nombrados por el presidente de la República. Hay una idea en el Parlamento de precisamente de cambiar el nombramiento de las intendencias y que estas sean electivas. Respecto a los otros órganos de gobierno, siguen siendo de nombramiento ya sea en común acuerdo con el Parlamento o materia propia del presidente de la República. ¿Ya? La institucionalidad chilena son lo que corresponde a las bases de la organización de nuestro Estado y para eso hablamos de la Constitución política. La Constitución de 1980, por supuesto que solamente en el nombre, porque lo que esa Constitución hoy día establece en su origen no tiene ninguna relación con la que hoy día está vigente. Su transformación se dio en diferentes momentos. La última grande y que prácticamente la cambió completamente va a ser la del año 2005, siendo presidente de la República don Ricardo Lagos. Las bases de la institucionalidad en Chile la tenemos justamente en la Constitución, pero también se establece que Chile es un Estado unitario y es un Estado soberano. ¿Ya? Cuando se habla que es Estado unitario, significa que la ley para todos es similar, se supone, teóricamente. ¿Ya? A diferencia, por ejemplo, de Argentina o de Estados Unidos o de México o de Brasil, en donde tienen un sistema de Estado federal. Estamos hablando de América. Hay en Europa también un ejemplo de un Estado federal como es el caso de Alemania, en donde cada estado tiene sus propias leyes que tienen que estar basadas en una ley general, en la Constitución Federal, por decirlo así, pero ellos pueden tener normativas tales como, por ejemplo, divorcio, que no en todos los estados de Estados Unidos existe, la pena de muerte, que también no existe en todos los estados en Estados Unidos, eh, el aborto. Son ejemplos de justamente de leyes que son generales, pero que en algunos estados son bastante particulares. Nombré ya el caso de Estados Unidos, de México, Argentina, por supuesto, y Brasil en el caso de América Latina y de América en general. ¿Ya?
Chile es una república democrática. ¿Cuáles son las características de una república democrática? Es un régimen presidencial en el cual existe una clara separación de los poderes del Estado y el presidente ejerce simultáneamente la función de jefe de Estado y de gobierno, a diferencia de algunos estados en Europa o la mayoría de los estados europeos en que el sistema es parlamentario. Ahí el jefe de Estado es el rey o el presidente y el jefe de gobierno es llamado primer ministro. Acá en el caso de nuestro país y en la mayoría de los países de América Latina, el presidente ejerce los dos roles. Algunas islas del Caribe tienen un sistema parlamentario. El caso de Belice, que es en la zona centroamericana, que es la llamada Honduras británica también tienen un sistema muy parecido a lo que es el parlamentario, pero son contados con los dedos de la mano esos ejemplos. La mayoría de los países, o casi todos los países de América Latina, tienen un sistema presidencial, ¿ya? Las características que tiene la democracia en Chile son precisamente un carácter representativo, hay una elección y las personas delegan su soberanía eligiendo a las autoridades. Estas son elegidas en elecciones libres e informadas y por supuesto competitivas y existe el llamado pluripartidismo y pluralismo ideológico que está en armonía con los derechos humanos, que es una cosa bien importante también de señalar. Es decir, existe un respeto a los derechos humanos y aquí se toca con lo último que estuvimos viendo, lo que importante que es el respeto a los derechos humanos y que forman parte justamente en estos últimos años de hace mucho hincapié en que la democracia no puede estar separada precisamente de lo que es el respeto a esto algo que es fundamental en el ser humano, que son los derechos a la vida, a la seguridad, a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión también y por supuesto a la libertad de desplazamiento, en que ustedes pueden ir a cualquier parte del país sin restricción y pueden entrar y salir del país también cumpliendo las leyes, por supuesto, que nuestro Estado tiene para el efecto. ¿Ya? Bueno, ese sería el resumen de los aspectos más importantes de lo que es eh, la organización política del Estado de Chile. Cualquier consulta, ustedes tienen mi correo, chiquillos, así que me pueden mandar algún correo o bien a través de WhatsApp. Estamos comunicándonos. Que estén bien, cuídense mucho.